tal? Soy Daniel Martínez, Guacos, para los que no seguís por Twitter, ahí podéis. Tengo una pregunta. ¿Quiénes de aquí manejan CSS? ¿Quiénes han tocado CSS o tocan CSS en el día a día? ¿Y quiénes lo hacen con WordPress, a su vez, creando temas con WordPress? Vale, os odio a todos. Y si alguna vez habéis tocado vosotros un tema de WordPress y habéis intentado modificar el CSS, seguramente también odiaréis a esa persona, que sí. ¿Por qué? Porque WordPress es un yo le llamo framework genial, porque tiene esa gran característica que todo el mundo puede crear un tema de WordPress. Pero WordPress, aparte de eso, tiene una, no sé cómo decirlo sin decir una palabrota, una putada muy grande, que es que todo el mundo puede crear temas en WordPress. Entonces tenemos a los que saben haciendo temas de WordPress y a los que no saben haciendo temas de WordPress. Bajo mi experiencia, ninguno de los dos sabe hacer el CSS. Pero bueno, suponiendo que eso, vamos a echarle más la culpa a los que no saben crear temas de WordPress. Siempre que tocamos un tema, es como un castillo de naipes, un tema que no es nuestro. Mentira. Cuando tocamos incluso un tema que es nuestro un par de años después, es como un castillo de naipes. Voy a cambiar el color de los links, ¡pum!, se cae el footer. Voy a modificar el footer, ¡oh!, la barra lateral se me baja. Voy a mover esto, ya no me ve en mobile. Entonces, eso es lo que se llama un castillo de naipes. Cuando tocamos, modificamos algo y arruinamos todo el sistema que tenemos allí montado. ¿Por qué? Porque se está trabajando un CSS dependiente, y eso es malo. O sea, tenemos un CSS que depende de todo. Tenemos unos links anidados, tenemos unos selectores anidados, unos selectores internos que no nos permiten tocar nada. Tenemos el footer, que es el footer, que también es el header el footer del header. Por alguna razón existe eso, no sé por qué. O el footer de la navegación de los articles, que se lo seguimos metiendo como un selector normal. Eso quiere decir que nosotros ponemos footer, el selector de elemento como tal, y metemos todo eso allí. No me hagas eso porque puedo tener 10 footers en mi homepage y los 10 footers van a ser diferentes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos que implementar un montón de herramientas, tenemos que pensar en nuestro futuro yo, cuando vayamos a tocar ese tema, cuando el cliente venga en plan, oye, quiero hacer esto, y no querer odiarnos en el pasado, sino decir, anda, menos mal que hice esto aquí, qué guay, cambió de una variable y ya está todo. Lo de variables también, ¿quiénes utilizan preprocesadores? Wow, casi nadie. O sea, meteros ya en preprocesadores. O sea, empezar a utilizar preprocesadores porque es la manera más fácil de organizar el CSS. No quiere decir que en realidad yo creo que preprocesadores es como el CSS debería ser. O sea, como el CSS debería o incluso va a ser en un futuro. ¿Vale? Hay varios tipos de preprocesadores. Yo tengo un curso, si queréis hacerlo, de LESS, es gratuito, está en Udemy. Os invito a todos a que queráis ahí. LESS es fue uno de los más utilizados. Ahora mismo yo creo que el más utilizado, gracias a la comunidad que hay de preprocesadores, es SAS. Y no lo usaba mucho, pero todo el mundo concuerda en que el más potente es Stylus. No necesitamos algo tan potente, incluso LESS nos vale, SAS nos vale, Stylus nos vale. Lo único que va a basar nuestra decisión, por lo menos la que basó la mía en irme por SAS, fue el gran apoyo que hay de una comunidad detrás de SAS. Al ser el mayor usado, como gestor, como gerente de proyecto, como manager de proyecto, encuentro mucho más gente que maneje SAS, como frontend encuentro mucha más gente que pueda solventar problemas en el preprocesador, etcétera, etcétera. Para los que no conozcan preprocesadores, es algo muy simple. Un preprocesador es como meterle esteroides al CSS. Con un preprocesador yo puedo, por ejemplo, crear variables. Eso en CSS no podía hasta ahora. Firefox está haciendo experimentos, pero aún queda mucho. Sin embargo, con un preprocesador puedo crear variables, bucles, ciclos, condicionales, todas esas cosas que los que decían que CSS no era un lenguaje de programación, sigue sin serlo, porque no tiene una lógica, pero sí tenemos bastantes herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre hemos querido que sean consistentes en el CSS, o yo por lo menos, son los tamaños de fuente. No sé si habéis visto muchos temas que tienen, bueno, los títulos van a medir 30 píxeles, a este me mide 32, a este me mide 31, a este me mide 30. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, a medida que vamos usando más los títulos, los headers, los H1, por ejemplo, les vamos metiendo cada vez clases y vamos haciendo que esas clases tengan un tamaño que, por X razón o por Y, aunque yo le ponga 32 a todos ellos, cuando el backend me saca un título en algún, digamos backend, en el caso de que alguien no trabaje solo front y tenga alguien que haga la parte de atrás de WordPress, por ejemplo, saca un título
y le pone la clase que él quiere o el tamaño que él quiere, y ese tamaño pues varía un poco con el que tenemos normalmente. Nosotros en un preprocesador podemos hacer algo tan fácil como crear un array de los tamaños que nosotros queremos permitir de fuentes, ¿vale? Pues podemos tener small, medium, big. Yo lo tengo, vamos a enseñároslo porque la verdad es que es muy bonito, ¿vale? Esto es un pequeño array en SAS. Esta página se llama SASMeister. Sirve porque podemos hacer cosas tan chulas como tener preprocesador y tener aquí el código CSS que nos imprime. Entonces es muy simple. Para probar cosas, lo uso para probar más que nada. Un preprocesador necesita una especie de compilador. Sí, ha habido discusiones sobre el nombre, pero le seguiré llamando compilador hasta que me den una razón bastante objetiva para no llamarlo. Existe Prepros para Mac, si queréis meteros allí, para Mac y para Windows. Para Mac está el que yo utilizo, que es CodeKit, que es muy guapo, hay un montón. Y aparte, ya no son solo compiladores de SAS, ahora son una ayuda completa para la parte del front. Ellos te minimizan el CSS, te lo comprimen, ellos te verifican que todas las rutas de los archivos sean las correctas, te dicen, es como una especie de Bower que te tiene allí todo en una pequeña UI. Para los que no nos gusta usar código, me apunto, una UI para mí es perfecta. Entonces, yo lo que he hecho, para dar un pequeño ejemplo de la potencia de preprocesadores, es aquí crear 6 tipos diferentes de tamaños de fuentes. Por supuesto, cuando yo en mi reset, todo el mundo le llama reset, le llama normalize, yo le llamo framework, porque es lo que hacemos cuando creamos un framework. Actualizamos y normalizamos todo para que se comporte un poco como queremos. Le digo a los párrafos qué tamaño quieren tener y utilizo una pequeña función de SAS. Font size. Y lo que voy a añadir es fs, que es el nombre de mi función, que ahora la veremos abajo, y la variable del tamaño que yo quiera, normal en este caso, para que todos los párrafos tengan un tamaño de 1. ¿Un qué? Ya lo veremos. Yo he dicho 1 porque yo lo estoy multiplicando luego por rem. Esta es la función, súper simple. Ya veis que no necesitamos líneas y líneas de código para hacer esto. Con una función he solucionado, con estas 3 líneas, he solucionado toda la vida, o sea, toda la continuidad de los tamaños de fuentes en mi CSS. Con esto aquí. ¿Por qué? Porque lo que me va a generar aquí es una pequeña función que se llama fs, que yo puedo utilizar más adelante. Y a esa pequeña función lo que le voy a decir es el tamaño. Por ejemplo, h1. h1, y le metemos aquí el font size, y entre paréntesis, perdón, aquí la función, font size, big, o huge, creo que la tiene por allá arriba. Extreme, esa me gusta. Y ya está. Esto, cuando yo compile mi CSS, voy a eliminar esto un momento para que no nos afee el CSS y veamos únicamente lo que esto hace. ¿Ves que yo tengo aquí 3 cosas? 1, el array, esto se llama en realidad un mapa, el mapa de SAS con los tipos de fuentes que he definido, la función, y aquí estoy usando la función. Voy a hacer un break aquí porque la ventaja más grande que tienen los preprocesadores es algo que no habíamos tenido hasta ahora la facilidad de implementar, que es dividir todo en diferentes archivos. Todo lo dividimos en diferentes archivos. O sea, eso quiere decir que yo puedo, para mi tema de WordPress, o sea, debo, para mi tema de WordPress, lo voy a enseñar, esto, no. Aquí, dame un segundo, porque esto vale la pena que os lo muestre. Para mi tema de WordPress, yo creo, como veis aquí, esta es mi carpeta de CSS. Esa carpeta son los archivos que yo utilizo en producción, o sea, cuando estoy desarrollando mi tema, perdón, en desarrollo, cuando estoy desarrollando mi tema. Tengo esa carpeta allí, eso no va al servidor, porque todo eso lo único que va a ser crearme un archivo, está el punto CSS, minimizado, todo lo más pequeñito que queráis, bueno, en este caso no es tan pequeñito, no digáis nada, pero ahí está, ¿vale? El archivo de CSS. Sin embargo, cuando yo trabajo, lo tengo dividido de una manera tan fácil que yo sé ya automáticamente dónde están. Además, la mayoría de los editores de texto que utilicemos nos va a dar la facilidad de, con un simple comando, en el caso de Sublime es comando P, puedo escribir el nombre del archivo, navegación. Ahí está, navegación, lo abro. Aquí tengo la navegación, ¿vale? Y esta es mi navegación. Sé que no se ve mucho, no importa el texto por ahora, pero lo que sí nos interesa es saber eso, que yo tengo incluido todo. ¿Cómo divido yo esto? Pues yo tengo un archivo muy simple acá que se llama, que esto que está aquí, aunque no se lea, luego cambiaré si queréis el tema del Sublime para que se lea, es un import.
Igual que en un programa de backend, o sea, un programa de server-side, el import lo que hace es importarme el archivo que yo le digo. En este caso me incluye settings, por ejemplo, contenido, reset, debug. Yo tengo un pequeño reset, debug, el figure, formularios. Todos ellos están aquí declarados por separado. Así si yo quiero modificar las tablas, sé que hay un archivo que se llama tablas, que ahí lo tenemos, y me dice todo lo que yo he tocado en las tablas. ¿Vale? No hay organización mejor que esa, no hay organización mejor que importar los archivos, o sea, que tener todos los archivos separados en CSS. Y no solo cada uno de ellos, o sea, no solo el layout y no solo los elementos de HTML. Yo lo tengo separado, como veis, en una lógica que yo creo la correcta. Vosotros podéis vosotros podéis cambiarla y utilizar la lógica que vosotros y vuestro equipo crean más correcta y más optimizada para ese trabajo. Entonces, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, yo lo que sí suelo crear cada vez que es un tema de WordPress es esta de plantillas. Y tengo mi CSS para categorías, mi CSS para los loops, porque no solemos tener un solo loop, ni una sola maquetación para loops, y los tenemos todos aquí, no pasa nada. Si yo tengo todos los loops en un solo archivo de CSS, no pasa nada. Que queréis agarrar y dividir los loops en loop home, loop category, loop whatever, los loops donde queráis meterlos, adelante. Creáis varios archivos, los importáis en vuestro style.css, que es el que se va a compilar. Ese archivo que incluye todos los demás es el que me va a crear al final el CSS. Entonces, con ello ya tenemos el de las pages, los singles, todo el CSS separado de una manera fácil. Aquí hay algo que lamentablemente no se lee por el tema. ¿Conocéis algún tema para Sublime que sea mucho más bonito? Creo que el Solarize funcionará. A ver, aquí. Light. Vale. Sabía yo que iba a funcionar. Esto que dice aquí es un comentario, como veis, que empieza por $, y que sigue por el nombre del archivo que tengo o de lo que trato allí. Cuando yo tengo el CSS completo, comprimido, porque a veces no lo comprimo, a veces lo dejo simplemente completo y es más fácil para mí buscar, control F, nombre de la sección. Ya me lleva a todo el CSS que he hecho yo allí, que he tocado yo allí. Y es mucho más fácil encontrarlo, mucho más fácil ubicarlo cuando tenemos ya todo el CSS compilado. Aquí mismo en Sublime, control P y busco el archivo y fiesta. Hay poco más que hacer allí, ¿vale? Entonces, esta organización de carpetas y los import ya es el primer paso para tener todo súper organizado. Para que cuando dentro de 2 años tengamos que cambiar el color de los links, solamente hagamos links. Y ya sé que aquí están todos los links y que, ¿qué es esto de link color? Es una variable. No pasa nada porque todas las variables las tengo definidas en un archivo que se llama settings. Y en settings tengo los breakpoints, porque tengo un mixing para utilizar breakpoints. ¿Qué es un mixing? Un mixing es, llamémosle, para equipararlo como una especie de función, ¿vale? Es una función a la que le damos unos parámetros y él nos hace las cosas. O sea, él no hace lo que le hayamos descrito en la función. En este caso yo tengo este mapa, igual que el que hicimos para las fuentes, con los diferentes tamaños de breakpoints. O sea, con los diferentes breakpoints que tengo. Puedes añadir más o quitar más. Luego yo tengo un mixing, que el mixing, cuando le diga mixing X, small. Y cuando le diga small, lo que me va a hacer es imprimir la media, all, and, min, width, 48M. Porque le he dicho small. Sin embargo, si le digo medium, es 56M. Más o menos por ahí voy. Luego todas las variables están acá declaradas de una manera súper simple. Funciones también son súper útiles para controlar los z-index. Ya esto no es tanto organización para un futuro, sino que nos viene muy bien a nosotros mismos porque cuando nosotros tenemos, no sé si os ha pasado alguna vez, z-index 9000. Y luego ponéis otro, pues z-index 10.000. Y luego tenéis que poner otro y ¿por dónde iba? Z-index 5, menos 4, z-index 8. Pues con eso lo tenemos organizado, porque simplemente lo que hago es crear una función y lo que digo es z-index, ¿vale? Y cuando voy a meterlo es z y la variable que yo quiera. Yo, como soy muy geek y todo esto, pues le he puesto unos nombres un poco más que sé que me voy a acordar de ellos. No hay nada superior al nivel de Goku, que es Beyond 9000, más allá de 9000. Luego tenemos a Shoryuken, que es 8000, el Bottomless Pit para los de Mortal Kombat. Entonces, es un poco ya con esto, yo sé qué variables utilizar. Cuando estoy escribiendo SAS directamente, va allí metido todo. Le podéis poner los nombres más lógicos vosotros para un equipo no tan geek. Top, overall, top, below, yo qué sé, o los nombres que queráis en español, etcétera, etcétera. Pero este control es súper, nos va a nosotros a mantener todas estas cosas controladas, nos va a nosotros ayudar a mantener una estructura en todo el CSS y va a ser mucho más fácil de optimizar y de escalar, que escalar es la palabra bonita que nos gusta hoy en día.
Por ejemplo, yo tengo un directorio donde tengo las imágenes, tengo definida esa variable del directorio de imágenes. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo subo a producción, las imágenes hay que cambiarlas porque hemos cambiado el dominio de la carpeta, etcétera, etcétera. No pasa nada. O sea, todas las imágenes que yo tengo metidas por CSS, solamente tengo que cambiar esta variable y ya está. Igual que las fuentes. O sea, todos los assets los tengo aquí definidos. Variables bases, o sea, esto es infinito, pero podemos hacerlo infinito. Este todavía no lo es. Podemos definir varias variables. Para mí la más importante, baseline height, nos va a ayudar a mantener un ritmo vertical en nuestro diseño, porque siempre que queramos dejar un margin button, utilizamos el baseline height. ¿Que lo queremos más pequeño? Baseline height entre 2. Si no pasa nada, yo puedo aplicar también ese tipo de valores matemáticos en SAS. Igual con los márgenes, gutter width. Gutter width es el margen mínimo de mi grid, por decirlo de alguna manera. Pero cuando quiero que algo se separe más, no pasa nada. Gutter width por 2. Y ya yo sé, yo defino antemano, lo dejo bien comentado en mi hoja de estilos, pues los márgenes siempre van a ser múltiplos, van a ser o multiplicados por 2 o divididos entre 2, o por 4, lo que queráis, según los espacios que el diseñador haya definido previamente para los que tenéis la suerte de tener un diseñador web, porque yo creo que eso es un unicornio que no existe. ¿Alguno es diseñador web? Hay 2, 3. ¿Veis? Es muy jodido encontrarlo, ¿a que sí? Muy bien. Nosotros tenemos entonces ya nuestro preprocesador y nuestros archivos encaminados, todo bien definido para WordPress y todo ello. O sea, obviamente tenemos una página para cada sección que vayamos creando de WordPress para que sea fácil de mantener y de escalar. Porque no solo mantenemos las cosas, a veces las empresas crecen. Y no sé si os ha pasado alguna vez, muchas me ha pasado que llega un cliente y me dice, oye, quiero que hacer ahora en mi web esto, esto y esto. Y le digo, vale, ¿te hacemos la web de cero? No, ya yo la tengo en WordPress. Eso a mí me da escalofríos en la columna vertebral. O sea, WordPress es genial, lo que os dije antes, genial, pero lo malo de WordPress es que todo el mundo puede usar WordPress. Y hay gente que debería tener prohibido utilizarlo. Hay gente que no se lo debería permitir. Yo he tocado unas webs donde modificar algo era imposible. ¿Cómo se llama ese plugin que te permite organizar la parte de delante de cómo se ve tu web en elementos, por aquí, por allá? Visual Composer. Vale, lo odio también a muerte. O sea, yo no he ido aquí a desahogarme en realidad. Es muy... O sea, yo he tenido un cliente que me tiene todo en Visual Composer y claro, ¿cómo organizo yo eso por CSS? O sea, ¿cómo agarro yo ahora un bloque que tiene el contenido y muevo todo el contenido del post a la izquierda porque quiero añadir una barra lateral? ¿Cómo lo hago con el Visual Composer? Es casi imposible. Y más aún un cliente que cada post de ellos está dividido en productos y tiene 10.000 productos. Y no, si ponga a tu secretaria que los modifique los 10.000. Es que además, ni siquiera eliminando el Visual Composer se arregla, porque eliminas el contenido cuando eliminas la parte del Visual Composer. He tenido esos problemas y de verdad, ha sido una putada muy grande, porque el cliente ha creído que yo no servía para nada y yo he creído que él no servía para nada. Entonces, y lo peor es que los dos llevábamos razón. Pero es muy complicado. Entonces, yo siempre aconsejo, si montáis una startup o queréis empezar una web, está bien, arrancad con WordPress. Pero aún así, aunque tengáis poco dinero, invertid un poco en un consultor de WordPress que os diga cómo ir haciendo las cosas poco a poco, cómo crecer. ¿Por qué? Porque cuando tengas 10.000 productos, 5.000 visitas y todos tus productos estén hechos en Visual Composer y te des cuenta que la atracción o la conversión de tu gente va a pasar por agregar una barra lateral y modificar el contenido y no puedes hacer eso, no puedes crecer. Te has cargado toda la escalabilidad de tu proyecto por utilizar un WordPress. Y te va a salir súper caro volver a meter todo eso. O sea, porque el tiempo de mano de obra que hay para modificar eso es increíblemente brutal. ¿A qué me refiero yo con toda esta porquería de escalabilidad? Básicamente que usemos la cabeza. O sea, no hay mucho más allá que usar la cabeza. Supongamos que yo tengo un header, un main y un footer. Si alguien no entiende esto, que me levante la mano. Pero es fácil, ¿verdad? HTML plano. Yo digo, he conocido backends que no les llega tanto eso, pero son unos genios programando. Si nosotros queremos hacer que esos tres elementos se centren en pantalla, ¿vale? Y tengo un ancho máximo de 1024 píxeles, esto lo suele hacer todo Dios. Por eso os odio. Metéis un wrapper, ¿vale? En todo el contenido general, incluso lo hacéis en el index de la plantilla, el theme de WordPress, y queréis que todo esté allí metido, y que todo se comporte bien y que sea escalable. ¿Qué pasa si yo quiero crear que en las categorías el header me mida 100%? ¿Cómo lo hago si habéis metido un jodido wrapper que me capa todo eso? No puedo. Eso es un problema. O sea, pensar ese tipo de cosas, a esto me refería con el header a 100% y el contenido pequeño, porque justo aquí tuvimos este problema. Eso suele ser un problema de escalabilidad. ¿Por qué? Porque no pensamos
a mañana, o sea, ya no hablo de pensar en un año, no, piensa que mañana te creas en la categoría y crees una landing. ¿Qué vas a hacer? Un CSS todo nuevo para la landing. Tío, aprovecha el que tienes, hazlo escalable, que te sirva. No metas 200.000 líneas más de CSS cuando el que tienes lo puedes dejar súper guay. Entonces, esto no sirve de nada, en este caso. ¿Qué hacemos nosotros? Ya hemos aprendido que tenemos LES y SAS, ¿vale? Ya hemos aprendido que tenemos estas pequeñas herramientas, preprocesadores, pues creamos un mixing. ¿Qué es un mixing? Básicamente lo que le digo un mixing es mixing. ¿Qué es un mixing? Pues ¿qué es un mixing? PageMax width, ese es el ancho máximo de página. Y width va a ser igual a 1024. En este caso le voy a decir que la variable width es igual a 1024. ¿Vale? Y esa variable que estoy definiendo aquí, la voy luego a utilizar en mi max width. Lo cual quiere decir que cuando yo utilice el mixing, puedo meterle dentro el valor que yo quiera. Puedo meterle, dejarlo vacío, para que por defecto sea 1024, o puedo decirle 100% y me mide el 100% de la pantalla. En vez de meter todo en un supercontenedor, yo lo que hago entonces es darle esa clase o incluir ese mixing en cada uno de los elementos. De manera que cuando yo quiero un elemento nuevo, solamente tengo que incluir el mixing con un valor diferente. En este caso, yo he ido un poco más lejos, más organización todavía. Yo no he dejado en el mixing el valor de ese ancho. Porque obviamente si queremos que una web mida tanto de ancho, queremos que lo mide en todos lados. Cuando queremos que algo sea centrado, siempre vamos a querer que sea, en este caso, 1024. Uy, le dice 1890, pero no, era 1024. Siempre queremos que sea 1024, en todos lados. Entonces, ese mixing, por defecto, siempre me va a dar el valor que en mi web he definido. ¿Dónde lo he definido? En el archivo SSettings que vimos antes, que era súper infinito. Pues allí. Allí lo vamos definiendo. Y esto ya es mucho más fácil, porque yo cuando tengo un header, ¿vale? Agarro ese header y le digo 1024, le meto el mixing con un valor sin valor, y es 1024. ¿Que lo quiero 100%? Le meto entonces entre paréntesis los 100%, que es más o menos esto. Esto me lo hace a 1024, ¿vale? Y aquí, como veis, incluye max width, bueno, ahí tendría que estar un 1024 dentro y me pondría un max width de 1024, 100%, para que sea flexible. Todo lo que sea, antes de llegar a 1024 y todo esto. Si le ponemos 2200, pues tenemos acá 2200, ¿vale? Básicamente todo esto es esta filosofía, dry, don't repeat yourself. En el momento que vosotros hagáis algo y luego volváis a hacerlo, aunque sea con un valor diferente, estáis perdiendo tiempo. Quiere decir que lo que hiciste antes no está bien hecho. Intentad siempre que todo lo que hagáis se pueda reutilizar, que todo sea reutilizable. ¿Qué hago este header? Pues yo quiero que este header me valga para 100, para 50 y para todos los valores posibles. ¿Qué hago esta sidebar? Pues yo quiero que esta sidebar, todos los elementos de la sidebar se comporten bien, tanto sidebar como si quiero luego pasarla abajo completa. Pensad que el dueño o el cliente está loco, o vuestro jefe está loco tarado, que en cualquier momento puede venir con un cambio loco. Prepararos la vida, hacedlo fácil, ¿vale? Haced que eso esté súper fácil. Y, para acabar, nombres de variables, por favor. O sea, ya sé que somos geek y nos encanta poner a las variables cosas raras y nos encanta todo eso, pero hay una metodología muy bonita que se llama BEM, Block Element Modifier. El block, por cierto, no os enseñé esto, es que era lo que venía. ¿Os acordáis de esta función? Cuando yo hago esto, Extreme, él lo que hace es ponerme el H1 con font size de 3 rem. ¿Vale? Porque yo le dije que el Extreme es 3 rem, pero si en vez de cambiarlo, lo cambio a Huge, esto me cambia ya al valor que tiene Huge, que es 2 rem. Si yo utilizo eso en todos los font size, solamente voy a tener 5 tipos de fuente en mi web. Eso es estable, eso está guay. No queráis que por tener 5 tipos de fuentes, uy, qué feo, yo quiero creatividad. No, no la queréis. Queréis que sea todo bastante estable. Un diseñador os lo dirá, o sea, no podéis meter, y que además no solo eso, que todo tenga una jerarquía, sobre todo los tipos de fuentes deben ser jerárquicos. Grandote, ¿pero qué es grandote? No pasa nada, yo no tengo que saber el valor de grandote. Yo tengo una bendita variable aquí que me dice lo que es grandote. Grandote, huge, big, normal, small y XSmall. Esos son los únicos tamaños con los que se os permite jugar en una web. No digo que no agreguéis más o que quitéis, hacedlo, adelante, pero que estén todos controlados. Que no llegue un developer que vaya a adaptar algún día lo que habéis hecho vosotros y le meta font size 33.5 píxeles. ¿Qué hago? Parto el píxel en 2, porque lo he visto. Entonces, lo otro que os venía a decir es tecnología BEM, ¿vale? Esto, luego lo apuntáis en mi GitHub, que es Wacos. Hay una CSS Guideline, o sea, unas guías de CSS. No son mías, ojalá. Esas las hizo el gran CSS Wizardry, Harry Roberts, que para mí es un genio de la arquitectura de CSS. Yo lo que hice fue traducirlas, ¿vale? Aquí hay muchas cosas que aprender, pero la principal de todas ellas
es esos nombres, ese block element modifier, ¿vale? ¿Qué es esto? Estos son los tipos de variables que nosotros necesitamos ver. O sea, que nosotros necesitamos dar nombre a los selectores, ¿vale? ¿Por qué? Es muy fácil. Nosotros tenemos un bloque. Supongamos que es un bloque navegación. La navegación tiene varios elementos dentro, ¿verdad? O sea, tiene la lista con la que yo creo mi navegación y los elementos, los ítems de la navegación. Pues, nav. Como esto es un elemento, nav, lista, nav, ítem o elemento, como queráis. Pero ya se sabe que todo eso forma parte de la navegación. Tenemos la otra parte que es un modificador. ¿Qué es un modificador? Pues cuando yo creo una landing y mi navegación, en vez de tener el fondo blanco, va a tener un fondo rojo. Eso es la misma nav, pero modificada. O sea, no estamos creando otra, ni es un elemento de la nav. Es un modificador. Entonces, utilizamos ese modificador. Por ejemplo, botones. Mi archivo botones, si lo veis, está bastante explícito por ese lado. Vamos a ver si lo encontramos. Botones. ¡Tatán! Aquí está. ¿Ves? Bloque. Bloque de botones, BTN. ¿Vale? Luego tengo modificadores de ese bloque. Aquí, en caso de los botones, no hay ningún elemento, porque es muy difícil que yo tenga dentro de un botón otra cosa. Normalmente suelen ser solo modificadores lo que tenemos en los botones. En este caso ocurre lo mismo. Botón disable es un modificador, es el mismo botón, pero con un par de cosillas más, que es disable. Botón error, igual, es un botón, pero es una variación de ese botón, un modificador. Lo modifica, le cambia el background color y le cambia el color y un poco de hover. ¿Ves? Todo esto lo tenemos acá. En navegación, sin embargo, aquí está. En navegación, veis, yo tengo nav, que era el ejemplo que os daba antes, y dentro de la nav tengo un nav list. ¿Veis? Bloque bajo, bloque bajo. Si os fijáis, el nav list está indentado, no está dentro del nav. ¿Por qué? Porque puede que yo algún día quiera utilizar ese nav list fuera del nav. Me sirve para darle los mismos estilos, a lo mejor algo que semánticamente no es una navegación, pero es un comportamiento parecido en un menú, ¿vale? Entonces, me sirve que este nav list no dependa de este nav. O sea, si yo hago esto, solamente con verlo ya es una cagada, no lo hagáis. Intentad siempre que todos los selectores sean reusables, y si lo hacemos así, no es reusable. Yo no puedo utilizar ese nav list sin el nav. Y lo mismo con, en este caso, como WordPress hay que hacer un walker y hacer todo ello para añadirles una clase personalizada a los li, tengo que dejar el bendito li que sí está anidado. Pero es culpa de WordPress. ¿Quién puede arreglar eso? Aquí hay gente de WordPress que lo va a arreglar. Voy a hablar luego con Luis. Sí, claro. Ya estamos con los plugins. Seguramente lo hay. Problema del plugin, optimización. Luego comentaré los problemas del plugin ya fuera cuando estemos aquí, que me queda poquito tiempo. En este caso lo he hecho dentro, pero de normal yo lo hago fuera. El li, como le puedo meter una clase cuando lo creo yo, que no es WordPress, se llama nav-ítem y está fuera, no depende del ulnav. En este caso, como es un elemento, depende de la lista. ¿Vale? Entonces, igual, todo el sistema que yo hago para que se muestre para que se muestre la navegación en mobile, es un hack que tengo yo ahí con un checkbox. ¿Veis que aquí hay un solo guión? Porque esto es un nombre completo, checkbox hack. Un solo guión no quiere decir nada, es simplemente nombre. Pero luego si tengo dos guiones bajo, que es el label. Tengo el label y el hack. Claro, aquí debería... esto está mal, ¿eh? Aquí tengo que poner hack con un solo guión. Y el endif. Ese endif que veis aquí, ya para acabar, lo que es la organización, ese endif mola porque cuando yo tengo este archivo, todos los archivos que yo creo para incluir, les pongo un pequeño condicional arriba y abajo. Si incluir grid es false, incluir botones true, son valores booleanos, o true o false, o sea, o cierto o falso. ¿Qué hago yo con eso? Pues simplemente lo incluyo o lo desincluyo cuando va a empezar mi proyecto. No tengo tablas, incluir tablas, false. No tengo texturas, o no uso Flexbox, false. No utilizo fonticons, false. No utilizo abstracciones, lo paso todo a false y se acabó. Y aquí genero ya, tengo una base, lo que se llama un framework. ¿Habéis oído hablar de Bootstrap? Pues no lo uséis, pero intentar seguir la estructura de Bootstrap es muy buena. ¿Por qué digo que no lo uséis? No porque sea malo, sino porque creo que debemos todos crear nuestro propio sistema de trabajo, no adaptarnos a Bootstrap, sino adaptar Bootstrap a nosotros. Y la mejor manera es creando esto para vosotros, que os va a servir para una arquitectura futura, os va a servir
para que vuestro CSS sea escalable, para que no os odiéis en un futuro cuando reviséis vuestro código y para que otra persona tampoco os odie, ¿vale? Entonces, yo creo que con estas pequeñas normas, aunque el tiempo ha sido corto, ya podemos un poco mejorar toda esa arquitectura. Se dice arquitectura CSS porque no hay otro nombre, a mí me parece muy snob la palabra. Toda esa organización de código CSS, ¿vale? Yo creo que con esto sí, sí, ya me están poniendo el cartel de ya. Pues con esto, chicos, si queréis alguna preguntilla, pues lo que queráis.